Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la 4TV. Es un gran lujo decirles que hoy tenemos un gran programa con Gabriela Rivadeneira, Sí, la expresidenta del Congreso de Ecuador. Vamos a estar hablando sobre las últimas noticias de lo que ha sucedido en las relaciones entre México y Ecuador. Y como sabrán ustedes, hubo ahí una serie de conflictos ante la embajada mexicana en el Ecuador. Entonces, pues Gabriela, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Gonzalo Ballesteros, internacionalista. Y pues bueno, principal saber tu opinión sobre lo que sucedió en estos días. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Un saludo muy especial a todas y todos, especialmente aquí a toda la gente de la 4TV. Mira, para nosotros es vergonzoso decirle al mundo que el Ecuador en apenas 7 años pasó de ser un ejemplo mundial de todo lo que se podía hacer diferente en bien de la gente a todo lo que no se debe hacer. Estamos en un país y en medio de una coyuntura con una crisis económica, crisis carcelaria, crisis de seguridad, crisis migratoria, y sobre esto al presidente Daniel Noboa, que además es un presidente de una etapa coyuntural muy particular porque él llegó a completar el periodo del exbanquero Guillermo Lasso, se le ocurre entonces hacer un asalto a una sede diplomática y secuestrar a un asilado político. Esto que ha causado el repudio mundial realmente nos causa mucha vergüenza como ecuatorianos, como ecuatorianas y principalmente frente a México, que ha significado no solamente tenemos una gran historia de conexión Ecuador-México a nivel académico, a nivel cultural, comercial, sino ahora que se vea afectada temporalmente entre esta torpe decisión que tomó el presidente Daniel Noboa. Gabriela, aquí me gustaría no tener preguntas básicas, sino irnos como un poco a lo más complejo. ¿Qué tanta necesidad debe tener un gobierno para violar precisamente el derecho internacional? ¿Qué hipótesis puedes arrojar? Porque sé que podría caer en una hipótesis simplemente, pero ¿por qué crees tú que hay una necesidad tan fuerte de violar una embajada sabiendo todas las complicaciones y las consecuencias que lleva? Mira, es que yo creo que era exactamente eso. No sabían que estas consecuencias iban a ser tan fuertes en contra de una decisión muy antojadiza y muy llena de odio. No podemos analizar este contexto sin analizar lo que han sido los últimos 7 años de una guerra judicial en el Ecuador muy abrupta. Es decir, no solamente una persecución a los dirigentes, como es el caso de Rafael Correa, asilado político en Bélgica, como es el caso de muchos de nosotros, asilados políticos en México, sino además Jorge Glass, que ha pasado 7 años en prisión. Ahora, ¿quién cobija ese contexto de guerra judicial, que no es un caso ecuatoriano, sino es un formato regional? Es justamente las élites económicas, los medios de comunicación corporativistas y el Departamento de Estado. Yo estoy absolutamente segura que el presidente Daniel Noboa, para tomar la decisión que tomó, debió haber tenido una veña de quien cogobierna con el Daniel Noboa, que es el Departamento de Estado. No por algo vemos una actividad muy fuerte del Comando Sur, de la representante de Richardson recorriendo nuestros países. Es decir, hay una política intencionada de seguir haciendo de estos actos que además pongan cortina de humo a lo que está realmente pasando en el Ecuador. Daniel Noboa no ha podido solventar la avanzada crisis del crimen organizado. No existe en la historia de nuestra región un lugar donde avance tan rápido el crimen organizado si no fuera con la presencia de la DEA. Y sabemos muy bien cómo eso se organiza y cómo pasa. Entonces, yo te diría, yendo al fondo de todo esto, yo creo que Daniel Noboa jugó en ese instante un papel como de una prueba que quisieron poner el Departamento de Estado para ver una reacción tan brutal después de un hecho tan nefasto y sin precedentes. Después a Estados Unidos le tocó sacar un comunicado tibio, entonces tú dices, algo hay ahí, pues no tenemos pruebas fehacientes porque jamás las dejan. Después de esto sabremos en la historia de los delatores luego de la CIA qué es lo que pasa, pero estoy absolutamente segura que esto viene de la mano de todo este anclaje, de este formato y de estos factores que han intervenido directamente en la política nacional. Claro, y bien interesante cómo lo dices, ¿no? Al final no tienes dudas de que hay participación de otras fuerzas, ¿no? Para ponerlo así como general.
¿Cómo podrías describir un poco a este actual mandatario? Digo, para la población de América Latina, que seguramente también nos ven aquí en la 4TV, pero también de la población mexicana, ¿qué puedes decirnos? ¿Cómo es este presidente, ¿no? Para entender un poco qué se está jugando en Ecuador. Mira, ¿se acuerdan que muchos decíamos hacia afuera de México que Peña Nieto era un muñequito de pastel? Ya, exactamente, Daniel Noboa es un muñequito, en este caso, de cartón. Y lo voy a decir porque Daniel Noboa llega a la presidencia del Ecuador más o menos con el mismo formato de Milei, sin partido y sin recorrer el territorio. Daniel Noboa no pisó el territorio para hacer campaña, mandó muñecos de cartón y la gente abrazaba a muñecos de cartón en esta campaña electoral. ¿Cuál es su proveniencia? Él es un chico Harvard, muy modosito, con mucho dinero, es hijo de la persona más rica del Ecuador, dueña de muchas corporaciones. Eso dice mucho. Eso dice mucho de dónde viene, su origen y por qué las decisiones que toma. El padre de Daniel Noboa, Álvaro Noboa, fue 5 veces candidato presidencial. Una de esas pues fue la del 2006, la campaña del 2006, que Rafael Correa le gana en segunda vuelta a Álvaro Noboa. Y desde ahí pues no ha podido llegar a la presidencia y viene su hijo a tomar la posta de una candidatura y de llegar a la presidencia. También el padre de Daniel Noboa es el mayor deudor del fisco del país, ¿no? Entonces, todos estos antecedentes te hacen ver realmente quién es el que hoy nos gobierna. Es un joven empresario, capitalista, que viene desde una lógica muy empresarial y que además, que para mí es un tema no solo molesto, sino que realmente preocupante en el retroceso de la historia y de la matriz cultural que estamos construyendo, y es que viene a reponer ese estereotipo de la familia monárquica casi, ¿no? Entonces él, todo un chico los dueños perfecto, muy modoso, porque no es el violento, no, es muy modoso. Tiene una esposa que es influencer de la moda, etcétera. Ahora su esposa fue a Miami a dar a luz a su segundo hijo, pues no pasa nada. Es decir, hay todo un manto de cobertura de un producto muy bien hecho, de un marketing que te restituye una imagen y un estereotipo de esa cosa que ya nuestro pueblo ya no veía como la familia ideal y que hoy vuelve a ver como lo ideal. Entonces, todo el pueblo llano y sencillo, no importa. Si eres pobre, en un pueblo además profundamente empobrecido en estos últimos años, pues no interesa. Es ese estereotipo manejado y que ahora se enfrenta a un proceso electoral, que es otro factor que atraviesa justamente la coyuntura que estamos viviendo. Claro, ¿tú considerarías que quizá es este contexto también por el cual hay esta necesidad de violar el derecho internacional y meterse hacia la embajada mexicana? ¿Crees que existieran razones tal cuales para decir, bueno, vayamos por el vicepresidente o el exvicepresidente porque, no sé, tiene información importante o es un aliado del que no queremos que se vaya a ir a otro lugar? Digo, al final el argumento del actual presidente es que ellos no van a permitir que la justicia se detenga y no vamos a permitir que se vaya como refugiado, ¿no? Mira, en esta guerra judicial, la mayor víctima ha sido Jorge Glass Espinel, 7 años preso. 3 veces ha estado preso ya. La primera vez salió con medidas cautelares, le volvieron a meter preso porque destituyeron al juez que emitió las medidas cautelares. La segunda ocasión sale con medidas cautelares y esta tercera ocasión de una manera abrupta y violenta, además siendo asilado político. Lo digo de la manera más violenta porque en 7 años no han podido comprobar una sola de los supuestos delitos que le han tratado de inculpar a Jorge Glass. Ese es el peso, ese es el offer, es decir, todo el montaje de una judicialización directamente relacionada a la proscripción, en este caso, no solo de figuras, sino de un proyecto político que ha estado batallando los últimos años por sostenerse, que es el proyecto de la Revolución Ciudadana. Ahora, el presidente Daniel Noboa dice que ese es el justificativo, que es un delincuente. Jorge Glass es un delincuente porque además los medios de comunicación corporativistas generan permanentemente. Yo digo, el tema del offer es tan simple porque los medios de comunicación generan una retórica tan perfecta que generan un imaginario colectivo que te sentencia mucho antes de que llegue la sentencia judicial. Y cuando esa sentencia judicial manipulada llega, ya no hay nada que hacer porque ya el resto que se convenció de que es así. Claro. ¿Ya? Entonces, el justificativo de supuestamente haber apresado un delito no podría darse jamás, y es lo que hoy escuchamos en la sesión extraordinaria de la OEA, y al mismo Almagro, que además recordemos que Almagro para la izquierda no es un ser
muy querido, que digamos, estaba detrás de todos los golpes de Estado de nuestras regiones, pues ahora él mismo tuvo que decir, después de escuchar a todos los delegados de los países en esta reunión, que es injustificable por ninguna de las razones que pudiera exponer. Ni siquiera fue la canciller ecuatoriana. Fue un funcionario de la Cancillería a decir en los 25 minutos que le tocó para exponer el caso, no justificar por qué allanaron una embajada o por qué violaron las leyes, sino el por qué Jorge Glass era un delincuente. Claro. Ante eso todos los países respondieron. Lo más contundente es la respuesta de Honduras, que dijo, a ver, aquí no nos han convocado para ver si Jorge Glass es culpable o no, aquí nos han convocado para ver cuáles son los tratados, especialmente el de Viena, sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y sobre eso poner nuestra postura. Porque esto que no ha tenido precedentes, si se deja como un caso más, eso querría decir que ningún ciudadano en el mundo, en el planeta, podría estar seguro frente a una sede diplomática y se altera uno de los tratados más antiguos del planeta y aparte otras normas, como el Acuerdo de Caracas, el Acuerdo de Nelson Mandela, el Acuerdo de Asilo Político, es decir, hay un montón de acuerdos que atraviesan esto. Por lo tanto, debe haber un precedente absolutamente firme. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Y yo te lo digo como ecuatoriana, como exautoridad, también como asilada. Lo que nosotros hemos dicho siempre es que ojalá que estas medidas disciplinarias, que tienen que ser lo más contundentes porque se debe dejar un precedente de este caso, vayan directamente relacionados a quienes tomaron la decisión, al presidente y a las ministras, entre esa una mexicana que es ministra del Interior. Pero que por favor las medidas disciplinarias no vayan y no sean de alcance para afectar a un pueblo que está muy dolorido, en una crisis multifacética muy compleja y que es lo que nosotros hemos dicho, o sea, el pueblo no puede hacerse responsable de una decisión tan absurda, tan inconsciente de un mandatario que no está preparado para estar donde está sentado. Y por eso es que nuestro respeto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gestión de la canciller Alicia Bárcena, por favor a la delegación diplomática de Ecuador, a la embajadora, a Roberto Canseco. Yo aquí puedo decirte que desde mi experiencia personal, yo viví 3 meses en la Embajada de México en Quito, entre octubre y diciembre del 2019, cuando justamente solicité protección y luego se me otorgó el asilo. Y realmente debo decir que es un cuerpo diplomático que pone la política de los derechos humanos y del humanismo como parte central de una gestión pública y eso no se encuentra en ningún lado. Y yo creo que es más, ha sido tan cuidadoso el tratamiento que ha dado el gobierno de México que siendo otro, asume esto como una declaración de guerra y respondería entonces como tal. Y más bien lo que están poniendo es en manos de los organismos internacionales para que en un tratamiento muy adecuado de esta violación de tratados internacionales se ponga un punto en firme sobre algo que no debería ni podría pasar nunca más en ningún lugar del mundo. Sí, estamos viendo aquí uno de los episodios de nuevo de la alta diplomacia mexicana, ¿no? Además de que sobreponen siempre al ser humano, que entienden que hay una violación de derechos humanos, ¿no? Y que pues también alcanzamos a ver que en la relación México-Ecuador va a haber ciertas consecuencias a las que te refieres, como que ojalá no fuera en repercusión al pueblo, ¿no? Y creo que no se ve eso. Pero déjame nada más hacer también esta pregunta. Creo que para mucha gente le gustaría saber qué era de Ecuador en este periodo, digamos, cuando estaba Rafael Correa y después cómo empieza a decaer, al menos para que la gente tuviera la idea de que está pasando algo ahí que además rompe mucho con lo que sucedió en el pasado, ¿no? Y que este presidente pareciera ser que es la continuidad de una política que dilapida programas sociales, etcétera. ¿Qué es lo que fue antes y qué es ahora? Difícil resumirlo en poco, porque la primera década del siglo XXI significó para nuestra región la década de mayor avance y progreso, esa llamada búsqueda del estado de bienestar, que realmente empezó a ejecutarse. Es decir, cuando Rafael llega en el año 2006, el Ecuador venía de una crisis de gobernabilidad muy fuerte. 10 años previo a la llegada de Correa, tuvimos en 10 años 8 presidentes, y si cuentas un triunvirato, 11 presidentes en 10 años. Es decir, teníamos un colapso del sistema político. Y obviamente eso trajo un feriado bancario, la dolarización en el Ecuador, la primera ola de migración que fue nefasta, es decir, fue en ese contexto que llega Rafael Correa.
Llega Rafael Correa y entonces permanece a través del voto popular, de consultas populares, 10 años de la Revolución Ciudadana, donde tuvimos 14 procesos electorales, es decir, no es que éramos el dictador de Correa, no, creíamos en el voto de la gente y poníamos en la gente la decisión fundamental de nuestro pueblo. Fue el país a nivel mundo que más rápido bajó la brecha de desigualdad. Europa denominó a Ecuador como el jaguar latinoamericano, justamente por esa rapidez que tuvimos en bajar estas brechas de desigualdad. ¿Y cómo lo hicimos? Con política pública. Por eso es que yo ahora que vivo en este México de la Cuarta Transformación, yo tengo muchos como retornos a ciertas cosas que hacíamos porque realmente era apostarle a que la gente viva mejor. Nuestro proyecto del suma causa y del buen vivir significaba justamente eso. Creímos entonces que el fortalecimiento de la institucionalidad iba a ser suficiente para sostenerla en el tiempo. Pero resulta que la izquierda siempre busca los mecanismos en paz y en democracias. Pero a la derecha no le interesa ni la paz ni la democracia, porque vive de los conflictos permanentes y de la pobreza de nuestros pueblos. De manera inmediata gana la Revolución Ciudadana en el 2017, Lenín Moreno, que era vicepresidente de Rafael Correa durante 6 años, da un golpe de traición y empieza no solamente a ejecutarse la guerra judicial, sino además el desmantelar la desinstitucionalización del Estado ecuatoriano. Eso hizo entonces que el gobierno desaparezca de los territorios. Esa política la continuó Guillermo Lasso, que era un banquero. Obviamente ya sabemos el pensamiento que puede tener alguien que viene de la banca. Continuó con este proceso, pero ¿qué pasa cuando bajaba el tema de la presencia del gobierno? Empezaba a incrementarse el crimen organizado. Hoy el Ecuador es un país tomado territorialmente por el crimen organizado a través de 2 grupos de narco que es Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué no termina Guillermo Lasso el periodo presidencial? Y es porque se demuestra que su cuñado, que hoy está siendo judicializado, estuvo directamente relacionado en la disputa territorial con la mafia albanesa. Es decir, mientras dicen que los narcogobiernos, y ustedes saben el debate que se está dando acá, recaen en nuestros representantes, resulta que siempre fueron ellos los aliados al narco, los aliados al crimen organizado, los aliados a las mafias inquistadas en nuestras economías. Y Ecuador tiene la particularidad entonces de tener el segundo puerto más importante después de México en el Pacífico. Ah, qué importante eso. Un tema geopolítico. Porque además, claro, ustedes dirían, pero Ecuador es una cosita así en América del Sur, ¿a quién le va a interesar? Claro. Bueno, tenemos el segundo puerto más importante del Pacífico. Y estamos hechos sándwiches de 2 países que producen cocaína, Colombia y Perú. Además, en una economía dolarizada. Es decir, esto permitió rápidamente una avanzada del crimen organizado, porque si no tienes en territorio quién te controle, quién te golpee estas mafias, pues entonces crecen rápidamente. Y las cárceles, que vivimos una crisis carcelaria desde el 2018, han pasado a ser centros de operación carcelaria. Bueno, estos formatos que parecieran tan comunes en nuestras historias es lo que ahora mismo estamos viendo cómo se confabula en el Ecuador. En ese marco entonces llega Daniel Noboa. Entonces, Daniel Noboa arranca con un supuesto plan Fénix de seguridad, que por eso gana, que ahora ha dado 0 resultados. Las cifras de sicariato, de extorsión, de criminalidad siguen en alza. Hoy somos el país más inseguro y violento del continente, el top 1. Está haciendo lo que hace el contrario presidente Andrés Manuel, ¿no? Apagar el fuego con el fuego. Exactamente. Que no funciona, claro. Pero imagínate, México va mejorando en cifras, va poniendo una política territorial de control. No, al caso contrario, Ecuador dejó de existir el Estado. Y en ese sentido nos convirtieron en el país más inseguro y violento del continente y somos el segundo país con más número de muertos en la selva del Darién. Por eso nos preocupa tanto incluso la ruptura de esta relación en este momento, porque realmente yo que he hablado con personal ecuatoriano que atiende a los migrantes ilegales en México, realmente dicen que si no fuera por el trabajo y la política que tiene México frente a los migrantes, realmente tuviéramos un tema catastrófico como ecuatorianos en tierra mexicana, y eso nos preocupa porque ahora con esta ruptura no sabemos qué va a pasar realmente con la atención, primero de todos los migrantes, segundo con todas las solicitudes de visa, porque además somos un país al que se nos puso visa justamente por la gran cantidad migratoria que venía a México para el tránsito a Estados Unidos, porque además hay una inversión muy importante para la economía ecuatoriana de empresas privadas mexicanas en Ecuador, y además porque nuestra historia ha sido una historia de paz entre estos 2 países.
En ese marco, entonces, a nadie se le hubiera podido ocurrir que en vez de fortalecer la relación con un país que es una potencia del continente, hoy nos vayamos con todo y seamos tan soberbios, porque Daniel Noboa en su vanidad ha demostrado una soberbia tan fuerte que ni siquiera es capaz de admitir que se equivocaron. Y ahora son capaces no solo de aceptar cualquier sanción que se le imponga, sino son capaces de decir que esto no es culpa de ellos, sino que es culpa de Correa. Y ahora lo mismo, lo que está pasando en este preciso momento con la complicidad de los medios de comunicación ecuatorianos, es decir, que es el correísmo el que ha causado nuevamente una crisis diplomática. Entonces estamos locos, es la política de la sinrazón. Entonces la disputa por la paz, por la justicia y por la verdad es algo, como yo digo, en lo que no podemos claudicar, y por eso es que hablarlo, debatirlo, conversarlo, nos permite también seguir generando conciencia de lo que está pasando. Claro, Gabriela, pues mira, a mí me encantaría que pudiéramos seguir hablando más de estos temas. Yo creo que va a ser necesario que podamos profundizar más de lo que sucede en Ecuador, además de que también creo que para la población mexicana este evento trajo consigo pues ahora llamadas de atención de saber ahora sí qué sucede en el Ecuador, cómo son, ¿no? O sea, cómo es la sociedad, cómo han estado sufriendo, qué es lo que ha hecho México por Ecuador, y también Ecuador, imagino, lo que ha hecho por México. Entonces, pues ojalá podamos seguir platicando más de estos temas, y lo que dejas aquí al final, esa gran preocupación de cómo van a estar las relaciones entre México y Ecuador, pues bueno, en estas semanas lo estaremos viendo y creo que estaremos de nuevo dialogando sobre ello. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias a la 4TV. Bien, muchísimas gracias, amigas y amigos. Esto ha sido la 4TV y esperemos que nos sigan en los siguientes programas.